La doctora Lidice Rincón Gallardo Pavón es presidenta de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo AC y es líder fundadora del movimiento 312. Asimismo, se ha desempeñado como integrante del consejo editorial de la revista UD Democracias de Jalisco. La doctora se ha distinguido como conferencista y promotora de la paz. Sin más preámbulos, los dejamos con la doctora Lidice Rincón Gallardo con la conferencia por una cultura de paz, inclusión, igualdad y derechos humanos. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas noches a todas y a todos. Ofrezco una disculpa por el retraso, pero soy súper desorientada y me dio una pérdida brutal. Así que bueno, ya estamos aquí. La mala noticia es que seguramente están muy cansados. La buena es que este es un tema tan noble, que no es tedioso, no es cansado, ¿no? Y es un tema que atañe a la conciencia. Entonces, más bien es un tema con mucho sentido de reflexión y de análisis. Agradezco profundamente a la universidad esta invitación porque para mí no solamente es importante, sino es muy necesario y además urgente que las futuras generaciones estén formadas con perspectiva de derechos humanos, de no discriminación, de igualdad, de paz, porque este país, como bien saben, está absolutamente destrozado. Y yo he llegado a decir que está teñido de rojo, está verdaderamente ensangretado y hay que decirlo. Entonces, yo me di ya desde hace muchos años a la tarea de construir igualdad, de disminuir esta brecha tan fea que hay de desigualdad, pero además ahora de promover la paz en un sentido que tiene que ver con la conciencia, porque de verdad es terrible que las mujeres no podamos salir a la calle sin miedo, ¿no? Solo en ciertas zonas y a ciertas horas, o que no podamos vestirnos como nosotros decidamos, ¿no? Porque se nos ofende o se nos cataloga o estereotipa. Es terrible que los jóvenes y las mujeres jóvenes no puedan tatuarse. Yo tengo un tatuaje y heme aquí. Mis hijos están tatuados y son muchachos como ustedes y como cualquiera, pero cuando están tatuados también, uno de mis hijos tiene una facha que si lo ven en la calle, tatuado, moreno, delgado, alto, pues sí dicen, ¡ouch!, ¿no? ¿Me irá a saltar? Yo le digo, mi vida, por lo menos vístete un poquito mejor, ¿no? Dice, mamá, estoy bien. Y sí está bien. Y sí está bien vestido, pero de acuerdo a su edad. Pero eso basta para que se le estereotipe, se le estigmatice y se le segregue, se le excluya de ciertos círculos sociales. Yo quiero hacerles una pregunta. Levanten la mano si son de carrera de derecho, tal cual. ¡Auch! Ok. ¿Políticas? Bien. Bueno. ¿Perdón? Internacionales. Esa carrera es muy linda. Pues qué bueno que hay aquí futuros abogados. Me tocó hacer una maestría, bueno, estoy en ese proceso de maestría, y yo era la única que no soy abogada. Soy diseñadora editorial de carrera, que no ejerzo la carrera porque soy derecho humanista, defensora y activista. Pero qué cuadrados son, oigan. Sí tienen que abrir su mente y cuando alguien les diga que hay una violación a derechos humanos, no digan, ay, pero es que la ley dice, no, ya no, ya nuestros derechos están reconocidos y ya hay que tener una perspectiva de derechos humanos y hay que ver el cómo sí defender a quien es víctima de una violación a derechos humanos. Entonces, por un México en paz, igualdad y derechos humanos. Yo creo que son conceptos que inevitablemente nos pudieran llevar a una verdadera justicia social.
La cultura de paz, evidentemente, y la cohesión social, si nosotros lo logramos, pues sin duda van a reducir los índices de violencia y de discriminación que existen. ¿Pero qué es la discriminación? Yo les traje los conceptos, pero se los voy para que ustedes lo tengan, lo saquen, lo aprendan con H y si quieren anotarlo, lo anoten. Pero les voy a decir qué es la discriminación. Es un fenómeno endémico terrible que se ejerce sin darnos cuenta, que lo dejamos pasar, se naturaliza y se inserta ahí y en todos lados. Hay obviamente de tipo estructural y hay la que es cotidiana. De tipo estructural, ¿a qué me refiero? Las estructuras son desde la familia hasta las estructuras famosas de gobierno. Y en las familias se da la discriminación. Y no voy a mencionar la típica, si un muchacho dice que de pronto es gay y entonces, ay, cómo les cuesta trabajo en la familia aceptar si es gay o si es homosexual o si es lesbiana. Esos son casos que ya sabemos que existen. Pero ¿cómo se le trata a la hija mujer y al hijo varón? De manera reiterada y de manera naturalizada, no se le excluye conscientemente, pero sí con las actividades diarias, las supuestas responsabilidades en el hogar y la familia. Ay, mijita, sírvele a tu hermano, por favor, ¿por qué anda corriendo? Bueno, ¿pero por qué? ¿Saben qué hacía mi papá? Yo no sé si lo ubiquen, pero mi padre fue un luchador social. Fue candidato a la presidencia de la República y pues fue fue preso político y fue un gran luchador. ¿Saben qué me decían? Le decía a mi hermano, mijo, sírvele a tu hermana. Y yo feliz, ¿no? Pero aprendí que el varón puede servir y no pasa nada y es normal. Eso fue lo que aprendí. Todo el tiempo eran esos comentarios de él. Me dijo, ayúdale a tu hermana a cargar la bolsa, mira cómo viene. Ya por ahí, no es un asunto solo de caballerosidad, es un asunto de igualdad de trato, nada más. Y es un asunto, ojo, de democratización en las familias. Es un asunto de que todas y todos tenemos exactamente los mismos derechos en la familia y fuera de ella. Eso es la discriminación. También se da, obviamente, de manera colectiva. Pero esa la conocemos más fácil porque es pues, la de los colectivos de personas con discapacidad, que bueno, son sumamente excluidos del desarrollo social, que es muy grave, porque tenemos a personas con discapacidad sumamente talentosas y con el mismo derecho que cualquiera a educarse. Pero la falta de infraestructura, la falta de sentido responsable de las escuelas, no solamente hace que no pueda acceder un niño, una niña o una persona joven en silla de ruedas, tampoco un ciego o un débil visual o un sordo. Hay una sola universidad, una sola en el país, 100% incluida, inclusiva. Hay 2 en proceso, si no mal recuerdo, pero hay una 100% inclusiva, una en todo el país y me parece el colmo. Entonces hay colectivos que son siempre excluidos, los indígenas, históricamente, ya no hablemos por supuesto de las mujeres, y hay una discriminación que nosotros le llamamos discriminación agravada o múltiple, dependiendo también del filósofo que la detecte, ¿no? A veces, ahora se llama múltiple, yo siempre he dicho agravada porque me parece muy grave. Cuando recae por distintas condiciones, que tiene varias condiciones, en una sola persona la discriminación. Es decir, imagínense a una mujer indígena,
adulto mayor, con discapacidad y en situación de reclusión. ¡Auch! Fatal, fatal. Ahí es la discriminación agravada. Obviamente me fui al extremo, pero hay personas sordociegas, por ejemplo, y no hay manera de ayudarlas en este país de manera natural, ¿no? De manera inercial, sin discriminación. No hay forma, hay que pelear, hay que luchar. Todo el tiempo vamos a contracorriente. Por supuesto, las mujeres, ¿no? Las mujeres, el colectivo de las mujeres son históricamente discriminadas. Hay temas transversales, ahora está de moda esa palabra en la administración pública, la transversalidad. Nadie sabe cómo transversalizar todavía, pero todo el mundo cree que sí lo hace, pero nadie lo hace bien, porque se transversaliza de manera vertical y horizontal, no solamente de así, ¿no? Horizontal, no, también es vertical, es decir, de abajo hacia arriba. Pero lo mismo es, volvemos a lo mismo, en las familias, desde el chiquito hasta el más grandote. Y todos tienen que tener voz y todos tienen que tener poder de decisión. Bueno, pues aquí hay estudiantes de Derecho, sabrán el marco legal, pero bueno, yo les voy a platicar un poco cómo surgió, para no aburrirlos, porque ahí está. Pues resulta que un grupo grande, encabezados por Gilberto Rincón Gallardo, académicos, especialistas, organizaciones de la sociedad civil de todo el país, se dieron a la tarea de empezar a caminar para institucionalizar el tema de la no discriminación y generaron la ley. Y la ley mandató el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y se logró la modificación en 2001 al artículo 1 constitucional. Ese fue un gran paso, porque por primera vez logramos poner sobre la agenda política y pública nacional un tema del que no se hablaba. Porque además tú decías, en México se discrimina, pero si no hay negros, para empezar sí hay. Porque si nos vamos a Guerrero, a Oaxaca, a Veracruz, hay poblaciones y grupos amplios de personas afromexicanas. Pero pues como la discriminación pareciera que solo se ejerce hacia los negros y las negras, pues si no hay negros, ¿no? Y no, logramos que se pusiera sobre la mesa el tema a partir de 2001. Y en 2003 comenzamos con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, ya con la ley federal. Yo pienso que debimos de haberlo hecho como ley general, porque ahora la batalla que hemos emprendido y que ha costado mucho es justamente la armonización legislativa. Pues los estados hacen su ley contra la discriminación a su modo para no darle asignación presupuestal al tema, y sí es un tema de asignación presupuestal. ¿Por qué les explico todo esto? Porque a final de cuentas, yo espero, y sobre todo en las carreras de Derecho, también de internacionales y de políticas, quizás vayan a trabajar en el servicio público. Si no es así, pues desde sus trincheras pueden pelear o pueden trabajar con perspectiva de derechos humanos y saber cómo se hacen las cosas en términos de respeto a los derechos humanos. Aquí está lo que les comentaba, el artículo 1. Y esta es la famosa cláusula antidiscriminatoria, lo que quedó ya como queda prohibida toda forma de discriminación. Esto fue un triunfo, sobre todo porque incluir el tema de preferencias sexuales, orientación sexual, fue un logro, realmente fue un logro, porque no querían, pero fue un logro y ahí está. Voy a pasar a este tema
porque normalmente la violencia que nosotros conocemos, que palpamos, pues es la física, que tiene que ver la que se ejerce directamente con el cuerpo o hacia el cuerpo. La que se ejerce, por ejemplo, violencia familiar o las famosas agresiones de odio por homofobia o las famosas agresiones pues, simplemente en un asalto, ¿no? Esa es la violencia física, es la clásica. Pero existe la violencia estructural, que esa sí no depende de alguna forma de nosotros, porque a final de cuentas se ejerce desde las estructuras de gobierno. Y es la que nos da como consecuencia la pobreza, que ya es cuando están privados de sus derechos fundamentales. La que sigue es la represión, que el ejemplo palpable y el que siempre doy para que se entienda, pues es el movimiento del 68, Tlatlaya, simplemente Ayotzinapa, porque fue un crimen de Estado, lo fue. Entonces, de alguna forma, ese tipo de violencia es represiva también, de alguna manera. Pero hay una que a mí me preocupa muchísimo, porque esa sí se ejerce tal cual desde las estructuras también familiares, que es la violencia por alienación. Y esa es la que anula a la otra persona. Y les voy a dar un ejemplo individual y uno colectivo. Cuando uno tiene a sus hijas e hijos, es muy dado a decir, mijita, vamos a casa de tu abuelita, va a haber cena. Por favor, van a estar tus tías, tus primos, vístete bien, arréglate, ponte bonita el vestido azul y entonces peínate de tal manera. Pero te quiero arreglada. ¿Y si ella no quiere ponerse el vestido o si ella no quiere ir? Pero ya decidimos que tiene que ir, que va a ir y que se tiene que poner el vestido azul y que tiene que peinarse de una manera. Ay, pero si vamos a ir a Bellas Artes, ¿por qué no te pones traje? Oye, mamá, pues es que estoy bien. No, pero es que tienes que ir de traje porque es Bellas Artes. Y así nos la vamos llevando. Esa es la que anula a la otra persona y se decide por ese niño o niña. Y ahí se empieza. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Y por qué me preocupa? Porque son futuros adultos que no son capaces y no van a ser capaces de tomar decisiones reales. Porque desde chiquitos se les enseña que se deciden por ellos, que otra persona piensa por ellos, que alguien le tiene que decir qué ponerse, cómo vestirse. Y entonces cuando la moda dicta, pues ahí vamos todos. Cuando hoy no vamos por acá, pues ahí vamos. Es muy fácil no darse cuenta cuando otra persona está controlándonos y está diciéndonos qué tenemos que hacer. Y eso se llama control. Perdón, yo soy mamá, pero eso se llama control. Bueno, pues así mismo es el Estado. El Estado también ejerce el control de esa manera. Por eso las organizaciones de la sociedad civil somos tan críticas y duras con el tema de la participación ciudadana. Pero lo más grave es que ahora nos dan a tole con el dedo. Espero que con el nuevo gobierno no suceda. Pero ahora les da por foritis. Y ahí está la participación ciudadana, ¿no? Pero yo les voy a platicar una experiencia, porque yo digo, bueno, este sí fue el colmo. Me invitaron, y lo voy a decir, porque además ya van de salida, pues ya no pasa nada. Me invitaron a formar parte, como conferencista, la Secretaría de Desarrollo Social, para construir el Plan de Desarrollo Social Nacional. Yo dije, qué padre, va, pues perfecto. Y yo acepté, gustosa, ahí voy, y sorpresa, veo que serían como unas 10 mesas de trabajo, literal mesas redondas, donde cabrían, ¿qué serían? 20 personas. Yo dije, pues los van a hacer regionales. No, ese fue el foro para construir el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cómo? Y al final
Después de estar todo el día, di mi conferencia, después me fui a otra mesa a trabajar con un grupo y al final le entregamos a Rosario las conclusiones y de ahí salió el Plan Nacional de Desarrollo, pero hubo participación ciudadana. ¿Qué sucede? Tiene que ver con la violencia por alienación. Nos dan a todo con el dedo, pero esa es una forma de control. Tiene que ver con atole con el dedo, y eso significa una democracia fallida, un sistema fallido. Tiene que ver con la corrupción, porque ellos tienen que seguir procesos de utilización de sus recursos. Y hay recurso federal etiquetado para este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es bien sabido que en la teoría la política pública no está legitimada ni es real si no hay participación ciudadana. Y ellos legitiman sus acciones a través de la participación ciudadana, pero hecha de manera express. Y me parece que no es la forma, y mucho menos que nos utilicen a las organizaciones para hacer ese tipo de cosas. Los tipos de violencias de género. Les pongo esto porque todavía seguimos padeciendo la violencia de género por todos lados. No me voy a detener en cada una, pero me voy a detener en una que a mí me interesa mucho y que se llama la violencia mediática. ¿Quieres que le regrese? Ok, tómale foto. Ahí estás. La violencia mediática es gravísima y les voy a explicar por qué. No solamente porque los programas de televisión son una verdadera basura y ustedes van a decir, bueno, esta vino a criticar todo. Pues sí, es mi papel. Sí, porque sí, Televisa genera verdaderos programas de vergüenza, como si todos fuéramos tontos y tontas. Y entonces te dan un programa como el de Laura en América, donde de pronto el asalto o el secuestro o la violencia familiar es un circo, es un espectáculo, donde de pronto el pleito de una madre por su hija o su hijo es un espectáculo. Eso es violencia mediática. Pero hay otra todavía más, para mí más clara, pero que además nos bombardean todo el tiempo. A mí me cuesta mucho trabajo educar a mis hijos. Yo tengo 2 hijos varones ya jóvenes, de las edades de ustedes, supongo, y tengo a la nena, que hoy me acompaña, 11 años, y todo el tiempo le estoy explicando todo, pobrecita, porque me ha de alucinar. Pero sí sabe perfecto lo que es la discriminación, la discapacidad, todo. Ahí voy. Este comercial, y se lo desmenuzo porque entro en trance. Pero fíjense, hay un comercial que yo no sé si quería llorar o enojarme, pero era de Sedalmerc, espero no equivocarme del medicamento. Y llegaba el marido a la casa, convertido en computadoras, portafolios, documentos, y ya llegué, ¿no? Pero traigo dolor de cabeza, estoy cansado. Pero era como un robot caminando, ¿no? No sé si lo llegaron a ver. Y de pronto, ¡boom!, la cámara enfoca a la esposa. Y la esposa va bajando de las escaleras. ¿Qué creen? Y estaba convertida en aspiradoras, escobas, cubetas. ¿Y de qué me sirve, si yo no le explico a ella o a mis hijos varones, de qué me sirve educarlos, formarlos, si están recibiendo el mensaje de que el hombre sale a trabajar y la mujer se queda limpiando, porque además eran utensilios de limpieza? Y todo el tiempo están con ese tipo de comerciales
¿cómo vamos a seguir avanzando si el comercial, y el otro día volví a observar, Ariel sigue sacando sus comerciales donde la mujer es la que lava la ropa? Y señores, señoras, antes, pues quizás, hoy ya no, pero parece que las agencias publicitarias no se han dado cuenta. Mis hijos, desde bien chavitos, se encargan de su ropa de verdad, ¿eh? Yo ni me ocupo. No puede ser que sigan poniendo comerciales donde la mujer es la que lava, pero si es Nor Suiza el comercial, el hombre, si lo anuncia, es un chef, ¿no? Más caché. Y la mujer no, la mujer es ama de casa. Bueno, yo no estoy demeritando el trabajo de las amas de casa, yo llegué a hacerlo también en algún momento, pero no debe haber esas diferencias. No debemos seguir generando ese tipo de violencia, porque esa es la violencia mediática. Y por supuesto los programas de Televisa, en donde ponen al gay siempre, como el chismoso, el payaso o el de la estética. Siempre es así. ¿Por qué? Si tenemos a un Luis González de Alba, que es todo un intelectual, bueno, era un intelectual, ya falleció, y era gay. Y tantos políticos que son gays y son políticos. Bueno, a lo mejor porque no lo dicen, pero sabemos que lo son. No siempre actúan así, como las mujeres tampoco nos dedicamos al trabajo sexual, por ejemplo. Si tenemos una minifalda, también se nos cataloga. Si traemos un escote más pronunciado, vístete bien, por eso te dicen cosas. Bueno, pues yo creo que tenemos el derecho a decidir cómo vestirnos y eso no le da el derecho a nadie ni de ofendernos, ni de decirnos nada y mucho menos de tocarnos. La paz. Aquí voy a volver a criticar, pero les insisto, soy bien criticona y más cuando se trata del gobierno. Ahora no sé qué voy a hacer. Pues ya encontraré algo. Este gobierno le dio por decir México en paz. Yo no sé quién le dijo a Peña que vivimos en paz, no sé qué asesores tenga, pero fatal, fatal. Porque lo volvió tan maniqueo, tan trillado ese concepto, que ahora la gente no sabe de verdad que México no está en paz y que no necesariamente se tiene que vivir una guerra para decir no estamos en paz. Cuando falta la papa en un hogar, no tiene paz la mamá o el papá. Y eso se llama paz interior. Y la paz interior se refleja y se multiplica. Cuando la mamá o el papá está angustiado, está desesperado por conseguir cómo pagar una colegiatura o cómo va a llevar a sus hijos a la escuela o cómo le va a comprar los zapatos o cómo va a llevar la comida, no está en paz. Y eso se repercute en el trabajo si lo tiene y hasta en la relación con el vecino. La paz positiva, que es la verdadera paz, es aquella que alcanza altos niveles de justicia social. Y esa es la que nosotros debemos de construir. Porque en efecto, ahorita sí tenemos el tejido social absolutamente deshecho. Y no es cierto, sáquense esa idea de la cabeza, si es que la tienen, que el tejido social se rompió desde que la mujer trabaja. Eso es un mito. Eso es un mito para justificar la exclusión de género que todavía existe. La falta de paz, la falta de tejido social sí se debe a la corrupción, sí se debe a la impunidad y sí se debe a la violación y a la violencia de manera estructural y a la discriminación estructurales, porque son las que generan pobreza.
porque son las que generan que la persona no tenga paz. El otro día estaba viendo un programa ya viejo, valdría la pena que lo buscaran, ya tiene años, bueno, no muchos, pero sí algunos. Sacaron el programa de los reporteros, que es de Televisa, está Santos Mondragón y Guillermo López Portillo, y se llama La miseria humana. Valdría la pena que lo vean porque, híjole, de verdad es increíble cómo podemos permanecer indiferentes ante ese extremo de pobreza, donde le preguntan al niño, ¿qué desayunaste? ¿Qué lites? ¿Qué comiste? ¿Qué lites? ¿Y qué cenaste? ¿Qué lites? ¿Y qué lites? Es su alimento básico en el día. ¿Qué lites? Un niño, una niña, que tienen que comer huevo, carne, pollo, leche. Ellos tenían en su estómago quelites y, por supuesto, lombrices. La escuela, bueno, no sabía si estaba peor los niños o el maestro. Es decir, todas esas comunidades en donde existe tanta pobreza y tanta exclusión, pues no viven en guerra, no viven con el fusil en la mano, pero no tienen paz, porque son poblaciones tristes, porque son poblaciones preocupadas y angustiadas. Y esa es la paz interna que no genera paz externa, pero sí genera lo que nosotros llamamos, y es un concepto que yo siempre saco a colación, porque es un concepto filosófico además, y es un gran obstáculo para la paz. Y este también va desde lo individual hasta lo colectivo. Decía Scheller que se trata pues de una acción emocional con respecto a otra persona, pero además siempre es negativa. Y lo más peligroso del resentimiento es que está tan arraigada en el corazón, que como todo lo que se arraiga en nuestro corazón es muy difícil de sacarlo. Un ejemplo, los padres y madres de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Pues yo no sé cómo habrán pensado pedirles perdón, porque yo como mamá no sé qué hubiera hecho si alguien o si una autoridad me dice perdón. El resentimiento es un resentimiento verdaderamente histórico, porque además, específicamente en el caso de los muchachos de Ayotzinapa, son muchachos que vienen de hogares humildes y por tanto de poblaciones excluidas. Y Guerrero se caracteriza por eso también, independientemente del narcotráfico que ahí se vive, se caracteriza porque es un estado bélico, en términos de que son bravos los guerrerenses, igual que en Oaxaca, igual que en Chiapas. No son indígenas tranquilos, como por ejemplo en el estado de Querétaro, que son indígenas otomís y son pasivos. En Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, ahí sí son verdaderos conflictos. Pero el resentimiento implica una emoción negativa y como su nombre lo indica es un resentir, porque cuando la memoria nos trae ese recuerdo, es un recuerdo doloroso, se vuelve a sentir. No hablo de la memoria intelectual, hablo de la memoria que tiene aquellos recuerdos dolorosos. Lo mismo decía Francesco Torralba, que el resentimiento, como les decía, es un sentimiento arraigado en el corazón y es un sentimiento hostil hacia la otra persona. El colectivo, el ejemplo también más palpable del resentimiento histórico que se pasa incluso de generación en generación es el del conflicto palestino-israelí. Si ustedes se fijan, las niñas y los niños
ya no saben ni por qué traen el rifle, el fusil o el arma, ya no lo saben, pero ellos están peleando. ¿Qué va a saber un niño que quiere jugar con la pelota? Pero ya se lo dan desde chiquillo y ya no sabe ni por qué, pero se va pasando de generación en generación lo que es el resentimiento. Y bueno, pues la venganza es lo que trae, obviamente, ese resentimiento, que puede ser ya acciones llevadas al extremo como esa, o como nuestro ejército zapatista que dijo basta, se acabó y explotó el conflicto. La solidaridad también es un concepto que se volvió trillado y maniqueo en esta administración y en algunas pasadas, sobre todo con un programa pensando en que dando alacenas, despensas, ya estaban siendo solidarios. Y a mí se me revolvían las tripas, ¿eh? La solidaridad va más allá. Incluso les voy a decir, para quienes son o van a ser abogados, la solidaridad a veces resuelve más que la propia justicia, ¿eh? Porque la solidaridad tiene que ver con ponerse en los zapatos del otro, de la otra. Es entender verdaderamente lo que la otra persona está pasando, entender realmente. Por eso nosotras las mujeres generamos ahora un término que es todavía más fuerte, que es la sororidad. Pero va en ese sentido, solo que es más fuerte, como que quisimos, ¿no?, ser más, pues como somos, ¿no? Somos hermanas. Entonces, pues la solidaridad va más allá. Es un nexo objetivo entre personas o grupos, es cuando verdaderamente te interesa la otra persona. Bueno, esa es la definición formal, si quieren tomarle foto, pero en pocas palabras es eso, es lograr en la práctica lo que se dice. Si nosotros lo imaginamos en nuestros políticos, si ustedes, por favor, alguno piensa hacerlo, échenle esto una repasada en unos años. No se crean que el discurso y las acciones no son lo mismo, son lo mismo. Porque entonces habría una falta de comunicación en su interior. Lo que se habla y lo que se hace debe ser congruente. Obviamente, las acciones y perspectivas según la solidaridad, pues tiene que ver con tratar de coadyuvar a salir de esa situación a esa persona que está en situación de vulnerabilidad o que fue una víctima de. Esa es la verdadera solidaridad. A veces incluso la solidaridad hace que nos olvidemos de nosotros mismos. Pero está bien, a veces está bien y a veces es necesario, a veces. Esa es la verdadera solidaridad. Yo me voy a concluir nada más dejándoles un mensaje. Yo tuve, ya falleció, un abuelo. Bueno, tuve dos, pero voy a hablar de uno. Mi abuelo materno descendía de chinos y de indígenas mayas. ¿Cómo le hicieron? Sabe Dios. Sabe Dios. Pero les juro que sí. Se apellidaba Pavón Lizán. Pero eso se los traigo a colación porque hay dos aspectos fundamentales de esas dos culturas que a mí me enseñaron y yo se las quiero dejar. La cultura china te enseña a ver a largo plazo. No quieras ver los resultados mañana. Aprendamos a construir a largo plazo, porque esos van a ser nuestras verdaderas cosechas a largo plazo, porque más vale llegar sólidos, contundentes, con firmeza y construir a largo plazo que mañana quién sabe qué resultado tengamos. Pero también la cultura china te enseña a venerar a los ancianos, como ellos le llaman. Entonces, nosotros, esta sociedad mexicana, desprecia a sus ancianos, a sus adultos mayores. Llegan a ser estorbo, llegan a ser como parte de la casa, un mueble. A ver, ahora te pongo acá y a ver. No,
Así no funciona, son libros abiertos, son un cúmulo de experiencia. La cultura maya, por otro lado, como cualquier cultura indígena, tiene una cosa bellísima. Hay un concepto en filosofía que tiene que ver con la cultura de la paz y se llama hermandad existencial. La cultura indígena siempre ve a cualquier ser vivo como hermano o hermana. El hermano leopardo, la hermana liebre, nuestros hermanos, y así se llaman. Si nosotros fuéramos capaces de ver a la otra o al otro por el simple hecho de existir como hermanas y hermanos, créanme, otro mundo cantaría. Yo les dejo esta reflexión y les agradezco muchísimo su atención. Bueno, antes de finalizar, le tenemos una pequeña sorpresa a la doctora Ledice. Si gustan acompañarnos unos 10 minutitos más para continuar con el programa. Nació el 15 de mayo de 1939 en México, Distrito Federal. Desde pequeño vio el mundo de distinta manera al tener capacidades diferentes y pese a lo que pensaba la sociedad en ese entonces, él dio todo de sí para luchar por una sociedad incluyente. Siempre se inclinó a favor de una izquierda pacífica y democrática. Como él alguna vez dijo, los valores humanos inculcados en él desde chico siempre estuvieron en su visión. El respeto y la preocupación por el otro son valores insustituibles. Comprometido con la sociedad mexicana, estuvo a favor de la igualdad entre personas, la igualdad por sus derechos humanos, lo que generó en Rincón Gallardo el inicio de su lucha social. Desde muy joven, Rincón Gallardo tomó la decisión de unirse a luchas obreras y sociales. Fue miembro fundador de Liberación Nacional, la Central Campesina Independiente y el Frente Electoral del Pueblo. En el México sin libertad desde hace 4 décadas, fui detenido 32 veces por mi compromiso con el cambio democrático. El último encarcelamiento duró 3 años y medio, era 1968. Jamás me beneficié del gobierno o del régimen que afortunadamente hoy está acabando. El mexicano que más veces ha estado en la cárcel, según un artículo de la revista Época. En 1999, junto con un grupo de intelectuales, formó el Partido Demócrata Social, partido con el que se postuló a la candidatura por la presidencia en el año 2000, teniendo como competidores a personas como Vicente Fox, Francisco Labastida, Cuauhtémoc Cárdenas, entre otros. Destacó por la forma casi poética del lema: démosle una rosa a México, vota diferente. No podremos contar con esas políticas de fomento si no realizamos una reforma al sistema financiero y una reforma fiscal integral que dote de recursos al Estado y propicie nuevas y mejores formas de gastar. Punto de vista que apoyó en los posteriores debates, donde no solo sostuvo su declaración, sino que se mostró como un conocedor en materias financieras, demostrando que Rincón Gallardo era una persona más que calificada para el cargo. El decir y el hacer son dos aspectos muy diferentes, sencillos de leer, pero difíciles de dimensionar. Rincón Gallardo no solo buscaba cargos por tenerlos, él buscó la manera de siempre ser inclusivo en la sociedad y de esta manera, en el 2001, presidió a México en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, donde, en medio de su discurso, propuso una convención internacional para los derechos de las personas con discapacidad. Enumerar sus luchas y logros sería poco para hacer ver la clase de persona que era, lleno de convicciones e ideales, que mantuvo hasta el último de sus días. Gilberto Rincón Gallardo y Meltis falleció el 30 de agosto del 2008 a los 69 años de edad a causa de problemas cardiorrespiratorios. Esa fue su última lucha.
Fue propuesto para recibir la medalla Belisario Domínguez Post-Mortem y actualmente se otorga el distintivo Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo a las personas que incluyen laboralmente a personas con discapacidad. Su manera de ver no solo a México, sino a la sociedad por igual, hicieron en él una persona memorable, un modelo a seguir en el compromiso social, quien nos enseñó a que los valores no solo están para memorizarse, sino para realizarse, y como él deseó tanto, para así preocuparse por el otro. Es un orgullo decir que él fue mexicano. Es un orgullo para su familia recordar lo que él inculcó en ellos. Es por esto que la Universidad Internacional le realiza este pequeño homenaje como reconocimiento a su trayectoria y valía como ser humano. Él siempre será recordado como un luchador incansable. Antes de despedir a nuestra conferencista, la Universidad Internacional quiere entregar un pequeño pero simbólico reconocimiento post-mortem a don Gilberto Rincón Gallardo y Meltis por su gran legado a la sociedad mexicana. Le pido a los alumnos Maetzin Miranda, Cristian Trigo y Lady Solís se acerquen para la entrega de la placa y el respectivo reconocimiento por su participación. De la doctora Lidice. La Universidad Internacional otorga el presente reconocimiento a la doctora Lidice Rincón Gallardo por su destacada participación en el Congreso Uninterius 2018 con la conferencia magistral por una cultura en paz, inclusión, igualdad y derechos humanos. Asimismo, la Universidad Internacional, en homenaje al licenciado Gilberto Rincón Gallardo, entrega la presente placa conmemorativa post-mortem por su incansable lucha en contra de la discriminación y a favor de la inclusión, así como por su gran legado como defensor de las luchas obreras y sociales.